Buenas tardes. Hola. En nombre del Museo Arqueológico Nacional y de la Fundación Farmamar, les doy la bienvenida a todos ustedes a esta conferencia en la que vamos a tener la oportunidad de acercarnos a los neandertales y a las relaciones que en algunos momentos y paisajes del pasado pudimos mantener con ellos y, por lo que he visto en la sinopsis de la conferencia, probablemente también sobre sus consecuencias. En esta ocasión, esa aproximación a esta otra humanidad, los neandertales, seres que aún despiertan más curiosidades y preguntas que certezas, la vamos a realizar de la mano de Carles Lalueza, un experto en el estudio del ADN fósil. En primer lugar, quiero excusar a Isabel Izquierdo, directora del Museo Arqueológico Nacional, compromisos de agenda de trabajo que no ha podido eludir, le han impedido estar hoy aquí con nosotros, como era su deseo, y me ha pedido que les transmita a todos ustedes y a nuestros invitados un saludo y su agradecimiento por asistir a este acto. Como he mencionado al principio, es obligado destacar el papel de la Fundación Farmamar, presente hoy aquí en la figura de su presidente, don José María Fernández Sousa Faro, en la programación de una serie de conferencias fruto de la colaboración que se ha abierto entre esta institución y la fundación que él preside y que deseamos y estamos seguros será muy fructífera en el futuro más inmediato. La Fundación Farmamar nace del compromiso del Grupo Farmamar con la ciencia y con la investigación y con el propósito de promover el progreso científico, fomentar la investigación y la difusión del conocimiento ligado de manera principal al campo de la medicina, así como de la diversidad marina. En este sentido, desarrollan acciones de formación, investigación y divulgación dirigidas a poner al alcance de la sociedad el conocimiento de los principales avances en estos ámbitos de interés. Y es aquí donde tiene cabida esta colaboración con el Museo Arqueológico Nacional en la programación de una serie de ponencias como la de hoy, donde se aunan los últimos avances, en este caso en el estudio del ADN, y sus aplicaciones a la ciencia que se interesa por nuestro pasado, la prehistoria. Desde que sabemos que todos los que nos encontramos hoy en este salón contamos con un pequeño porcentaje de ADN neandertal, nuestro interés por ello es aumentado. La prueba es el lleno que tenemos, ¿no? Este salón y el contiguo. Y probablemente también nuestra visión de los neandertales ha cambiado y los vemos ahora como seres muy próximos a nosotros, ¿no? Ahora nos permitimos discutir sobre sus capacidades simbólicas, sobre si fueron también creadores de expresiones antes limitadas solo a los sapiens, a los humanos modernos, a nosotros, como el arte. Y en los museos tendemos a presentarlos en actitudes y gestos muy cercanos a nosotros, con adornos, sonriendo con sus hijos. Bueno, en mi opinión, es esa certeza de compartir genes, de haber tenido un pasado, vuelvo a repetir, compartido, fruto de diversos procesos de hibridación, pues es en gran medida la responsable esa certeza de esa imagen renovada de los neandertales. De hecho, en los últimos meses yo mismo he podido comprobar cómo en la prensa aparecían noticias con cierta frecuencia sobre los neandertales, refiriéndose a ellos como unos primos no tan lejanos o preguntándose qué nos dicen sobre nuestra propia humanidad o cuál es su legado, no solo cultural, sino incluso el genético, vinculándolo a aspectos, por ejemplo, relacionados con nuestra propia salud hoy en día. Termino esta presentación agradeciendo nuevamente a la Fundación Farmamar que podamos disfrutar y aprender de estas cuestiones de la mano de uno de los pioneros en España en este campo del ADN fósil. Nunca he sabido si esta expresión es del todo correcta. Y cedo la palabra a su presidente, don José María Fernández Sousa Faro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia que se enmarca dentro de unas conferencias que estamos haciendo en colaboración con el museo, al que tengo que agradecérselo, de la ciencia al servicio de la historia, ¿no? Esta conferencia de hoy se enmarca dentro de ese motivo y
También agradecer al conferenciante el haber venido a darnos una conferencia que seguro que será muy interesante. Es un honor y un privilegio presentar al doctor Carles Larueza Fox, un distinguido biólogo español y una eminencia en el estudio del DNA antiguo. Licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, el doctor Larueza Fox ha tenido una trayectoria impresionante, trabajando en universidades como Oxford y Cambridge y en la compañía genética de Code Genetics en Islandia. Desde 2008 lleva a cabo su labor en el Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad Pompeu Fabra, especializándose en técnicas de recuperación de DNA de restos del pasado, reconstrucción filogenética de especies extintas, migraciones humanas pasadas y genética evolutiva de los neandertales. Su contribución al proyecto que demostró la presencia de DNA neandertal en los humanos modernos, publicado en la revista Science en 2010, es solo uno de los muchos logros de su ilustre carrera. Además de su trabajo de investigación, el doctor Larueza Fox es un reconocido autor de divulgación científica, con obras como Mensajes del pasado, Razas, racismo y diversidad, Genes de Neandertal, Desigualdad, una historia genética, por todo esto ha sido galardonado con premios importantes como el 7º Premio Europeo de Divulgación Científica y el Premio Ciudad de Barcelona de Investigación Científica. Por tanto, es un privilegio contar hoy con un científico de su calibre, cuyos descubrimientos y publicaciones han enriquecido enormemente nuestro entendimiento del pasado humano y la evolución de nuestra especie. Ya sin más, estamos todos con un interés enorme en escuchar la conferencia. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la introducción. Sobre el término ADN fósil, como siempre, depende de cómo definamos fósil, pero si definimos fósil como la sustitución de material orgánico por inorgánico, entonces claramente no puede ser ADN fósil, sino en todo caso ADN antiguo o ADN degradado. Dejadme empezar con esta fotografía. Este soy yo, aunque estoy un poco más alargado y no se me ve, pero en realidad esta es la cueva Simaña que publicamos en septiembre. Es una cueva que se halla en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt, cerca de Barcelona, donde ahora mismo se encuentra la colección de huesos neandertales más importante, digamos, del noreste peninsular. La gracia de esta cueva es que parte de los restos se descubrieron en la cueva y hay parte de los restos en un museo donde llevaban más de 50 años olvidados sin que nadie supiera que aquello eran neandertales. Por tanto, podemos todavía descubrir neandertales, no solo en yacimientos, sino también en museos, que esto es curioso. Otra cosa interesante de esta fotografía es que, aunque no se me ve, llevo puesta la mascarilla, porque esto fue durante la pandemia y era uno de los pocos sitios, al menos durante el confinamiento, que se podía ir hasta el límite comarcal, y entonces era tan normal, no sé, hacer una excursión con la mascarilla puesta. Ahora me parece increíble, dado, y solo han pasado 2 o 3 años, ¿no? Y eso es interesante también porque, como veremos, una pandemia no deja de ser también una especie de recuerdo del pasado. La pandemia nos puso en contacto con algo que creíamos que pasaba en la Edad Media o incluso en tiempos más remotos. Es decir, que el pasado no es algo que ya no vuelva, sino que en cierta manera nos persigue constantemente. Este es un pequeño resumen de cuál representa que es las ventajas de disponer de información genética, en algunos casos de genomas completos, de individuos del pasado, no solo de neandertales, que son humanos del pasado remoto, sino de muchos otros individuos que estamos recuperando y que en algunos casos son de hace escasamente algunos centenares de años. Uno es que
el registro fósil es incompleto y frecuentemente nos vemos obligados a hacer interpretaciones del proceso evolutivo humano, con restos que están fragmentarios. Además, cuando hay un fragmento de un cráneo en un sitio, resulta que en el otro sitio falta ese trozo de cráneo y salteados en el tiempo, y esto tiene obviamente una serie de dificultades interpretativas. La otra cosa es que las interpretaciones paleontológicas de restos esqueléticos de la línea de los homininos, con frecuencia son contingentes. Es decir, tomas dos paleoantropólogos, estudian los mismos restos y llegan a conclusiones, en algunos casos, dispares completamente. La esperanza es que los datos genéticos son datos siempre más objetivos. Nuevamente, lo que quiere decir es que si tú generas un genoma, cualquier genetista, vamos a decir, no sé cómo decir, normal, que vuelva a analizar estos datos, llegará a las mismas conclusiones. Por tanto, son técnicas que aportan información nueva de, en algunos casos, los mismos restos que se han estudiado. La esperanza es que son datos más objetivos, en algunos casos son datos masivos, son datos enormes. Un genoma humano pueden ser 3.200 millones de nucleótidos. Cada nucleótido es el eslabón químico que forma la cadena de ADN. Por tanto, es un tipo de información que se tiene que manejar computacionalmente, porque es imposible analizarlo de ninguna otra manera. Y estos datos tienen también la ventaja de que no solo son independientes de las otras fuentes de información que había sobre el registro fósil, por ejemplo la datación, sino que se pueden, lógicamente, interpretar en colaboración con la gente que trabaja en estas disciplinas, ya sean arqueólogos o paleontólogos, incluso paleoclimatólogos, etc. Es decir, que hay la capacidad, por primera vez, creo yo, de construir una imagen más objetiva y también más multidisciplinar del pasado. Claro, ¿cómo eran los neandertales? Partiendo de esta premisa de que podemos interpretar a partir de algunos escasos restos de manera dispar, nos encontramos a lo largo del tiempo, ha habido interpretaciones muy distintas a partir básicamente de los mismos restos esqueléticos disponibles en el registro fósil. Por ejemplo, aquí, en esta reconstrucción, en la izquierda, de principios del siglo XX, un neandertal se imagina como un ser primitivo, brutal, cubierto de pelo, que va aparentemente con un garrote y está como escondido detrás de una esquina, ¿no? Aquí esperando que pase un humano moderno. En los años 50, en la derecha del todo, vemos que el neandertal pues, sigue siendo un personaje bastante primitivo, con las piernas torcidas, porque en las reconstrucciones de aquella época se interpretaba así. Que parece que no tenga cuello, porque también se creía que tenían el cuello así como hundido. Nuevamente lleva una especie de garrote, parece una obsesión, ¿no? Pero aparecen mujeres, aparecen niños, es decir, el neandertal un poco ha mejorado, vamos a decir así. En los años 80 vemos un grupo de neandertales que están pues, en un entorno más idílico. Hay un niño que tiene las manos en la espalda, vamos a pensar, de su padre, parece que estén hablando. Las mujeres llevan coletas, cosa que también es un poco sorprendente. Es decir, que el neandertal está extinguido, cómodamente extinguido, podríamos decir, y en cambio vemos que sigue evolucionando. Eso obviamente lo que ocurre es que lo que vemos aquí es el cambio de nuestras percepciones sobre los neandertales. Y en general diría que lo que refleja es un cambio de percepción nuestra sobre la diversidad humana en general. Claro, esto demuestra las dificultades interpretativas que tenemos cuando nos enfrentamos a restos escasos que pueden ser interpretados según, vamos a decir así, las ideologías del momento. Esto es un pequeño resumen de especies y géneros. Así aparece el Homo antecesor de Atapuerca, de los últimos millones de años, es decir, desde que se separa el linaje que dará lugar a nosotros, a los humanos,
y el linaje que dará lugar a nuestros parientes vivos más cercanos, que son el chimpancé y el bonobo. Claro, realmente aquí, como veis, hay un lío considerable de nombres y especies y géneros que no se sabe si realmente existen, son verdaderos o qué significa. Pensad que cuando yo estudiaba, empieza ya a hacer unos cuantos años, pero había quizá una tercera parte de los nombres que hay aquí ahora y en realidad en el año pasado o en los últimos 2 años han salido algunos más, ¿no? Yo creo que no hay que, vamos a decir así, no hay que creerse todo lo que esto va a sonar fatal, que todos los paleoantropólogos nos dicen. Es decir, hay una tendencia a nombrar especies. Antes se ponía el propio nombre, ¿no? Ahora ya no, pero hay una tendencia, vamos a decir así, a crear una narrativa arbustiva. Pero ciertamente podemos pensar que sean o no especies de verdad, que eso no deja de ser algo arbitrario, nuestra historia, la historia de nuestro linaje, es una historia extraordinariamente arbustiva. Ha habido muchas especies en diversos momentos. Claro, la posibilidad de analizar genomas, si solo trabajamos con los genomas actuales, fijaos que nos vemos obligados a comparar el ser humano, nosotros estamos aquí en esta última punta de aquí, con los genomas de los chimpancés. Pero claro, han pasado 6 o 7 millones de años por cada rama de esta, es decir, 14 millones de años quizá. Y entonces hay una dificultad enorme en intentar entendernos a nosotros mismos comparándonos con un pariente tan lejano como el chimpancé. La posibilidad que tenemos de estudiar los genomas de los neandertales, y después veremos también de los denisovanos, que no se sabe muy bien qué son, es al menos tener información genética de quizá el último medio millón de años de nuestra evolución. Y por tanto, con esta información no seremos capaces probablemente de entender toda esta zona arbustiva que está por aquí en medio de hace millones de años, pero sí seremos capaces de entender cómo eran los humanos, es decir, otros linajes de humanos que estaban con nosotros hace medio millón de años, que al mismo tiempo eran distintos de nosotros y al mismo tiempo parecidos. El mundo neandertal no era como el que vivimos ahora, que estamos en pleno cambio climático, además que hemos pasado, bueno, ya no sé si ha acabado el verano, allí en Barcelona parece que estamos siempre en verano ahora, y en cambio el mundo neandertal era un mundo de grandes cambios climáticos, una sucesión de periodos interglaciales con periodos glaciales muy fríos que cubrían de un casquete glaciar todo el norte de Eurasia, y lo que no era, vamos a decir así, hielo en aquellos momentos, era esta zona gris, podía ser una tundra parecida al que encontraríamos hoy en Siberia. Es decir, un entorno increíblemente hostil, si lo pensamos, para gente que tenía una tecnología relativamente simple. El hecho de que sobrevivieran quizá medio millón de años en este entorno es realmente un prodigio de supervivencia. Pero como veremos después, esto probablemente dejó señales genéticas en sus genomas. En muchos aspectos veremos que los neandertales sobrevivieron, sí, a estos cambios. Probablemente hubo extinciones también dentro de las poblaciones neandertales y reemplazamientos y movimientos asociados a estos periodos, pero siempre fueron, al final, cuando se extinguieron, pero en general siempre fueron pocos y estuvieron adaptados a estas condiciones climáticas extremas. Claro, podemos preguntarnos hasta dónde podemos llegar recuperando genomas antiguos. Estos he puesto los 3 récords así que hay en estos momentos. Si buscamos el récord absoluto de ADN antiguo, está en estos momentos en los restos de mamut, que tienen cerca de 1,3 millones de años, por tanto, una cosa excepcional, más allá de 1 millón de años. También hay este hueso de un caballo encontrado en Alaska que tiene 700.000 años. Pero son condiciones excepcionales de frío. Se han encontrado en Siberia, en Alaska, en zonas de permafrost, por tanto es como si tuviéramos una muestra metida en una nevera, vamos a decir así, y allí no vamos a encontrar humanos nunca.
El récord absoluto en estos momentos es Sima de los Huesos, que tiene una datación de unos 430.000 años, como sabéis, en Atapuerca, y donde hay datos genéticos de estos individuos, si queremos llamarlos neandertales, los llamamos neandertales porque, digamos, las atribuciones taxonómicas siempre son problemáticas. Es decir, yo creo que estamos en este momento cerca del límite, en una zona templada de lo que podemos esperar de recuperar. Y no se trata de que pueda haber una mejora técnica como ha habido en los últimos 10 años que nos permiten recuperar genomas completos. Ahora, sencillamente lo que ocurre es que con las condiciones térmicas, especialmente con el calor, pero también en presencia de agua y pH ácido, etcétera, el ADN se va fragmentando y al final llega a unos fragmentos tan pequeños que no son reconocibles informáticamente. Nosotros utilizamos como límite 30 nucleótidos, es decir, lo más pequeño de 30 nucleótidos lo descartamos. Más arriba de 30 nucleótidos lo que hacemos es lanzarlos, maparlos e intentar ver si aquello mapa el genoma humano. Es decir, lo que ocurre con estas muestras tan antiguas o mal conservadas es que sencillamente todos los fragmentos son menores de 30 nucleótidos y al final pues no los puedes reconocer. No sabemos hasta dónde llegaríamos, pero sencillamente tanto puede ser un humano como una bacteria, ¿no? Inicialmente había un problema, vamos a decir así, de contaminación con el ADN cuando se trabajaba con muestras humanas, porque nosotros, esto es una cosa interesante, perdemos ADN, todo lo que tocamos, yo estoy aquí dejando ADN, cuesta de entender, probablemente también dejo células dérmicas, algún día pelos, todavía debo dejar alguno también. Por tanto, contaminamos las muestras con nuestro ADN. Eso es uno de los motivos por los cuales en la cueva de neandertales del Sidrón, donde trabajé muchos años en Asturias, llevamos el laboratorio a la cueva, lo cual es un engorro, también tengo que decir, para los pobres arqueólogos, ¿no? Porque van vestidos de allí como buzos y están en un sitio, por definición, sucio, vamos a decir así. Y la otra característica de estos estudios es que es lo que nosotros llamamos una baja eficiencia. Fijaos en esta muestra de aquí. Esto es un hueso de neandertal que sirvió para hacer el genoma neandertal en el año 2010, de un yacimiento de Croacia, y se han hecho varias perforaciones. En cada una de ellas pone un número. Este número es el porcentaje de secuencias de neandertal respecto del total de secuencias. Entonces, fijaos aquí, 1,7 o 1, algo. Es decir, se necesitan generar 100 secuencias para que una o dos sean neandertales. Entonces, después, fijaos, además aquí han llegado a una zona donde de repente han encontrado un 3%, 4,5% y han empezado a hacer los agujeros cerca de unos de otros, porque por lo que sea, aquí hay una bolsa de ADN conservado nuevamente. Tampoco es para tirar cohetes, porque eso significa que tienes que secuenciar 100 para que 4 o 5 secuencias sean neandertales. ¿Las otras qué son? Las otras probablemente son secuencias bacterianas, de bacterias que a lo mejor no están ni descritas, que están en el suelo o viven en el hueso o viven en el sedimento y que se descartan, como se sabe que es decir, es un proceso extraordinariamente ineficiente en cierta manera. Lo que pasa es que ahora estas técnicas permiten generar billones de secuencias, aún así se pueden generar genomas completos descartando siempre el 90 y pico % de las secuencias, ¿no? Claro, entonces cuando tenemos el primer borrador del genoma neandertal, hay varias cosas que se pueden hacer con este tipo de información. La más obvia, creo yo, que todo el mundo estaría de acuerdo, es buscar aquellos genes que son distintos en todos los humanos modernos respecto a los neandertales. Es decir, que son mutaciones que han tenido lugar en el linaje humano una vez nos separamos de nuestros primos, los neandertales, de hace quizá medio millón de años, ¿no? Por lo tanto, buscamos aquellos genes que son distintos. Claro, estos genes servirían para definirnos a nosotros como una especie distinta, no de los chimpancés, sino una especie distinta de otras especies o otros linajes humanos que ha habido en el pasado. Cuando se hace esto, se termina con un listado bastante decepcionante de quizá unos 100 genes, lo cual parece
sorprendentemente poco, porque los neandertales físicamente eran muy distintos de nosotros. Es decir, si realmente tenemos que buscar las diferencias entre los dos linajes en genes que codifican para proteínas y en mutaciones que sean distintas en un linaje en otro, acabamos con un listado muy pequeño y todavía peor, difícilmente identificable en la mayoría de los genes. La mayoría de los genes no parecen, después veremos algunos, pero la mayoría no parecen hacer cosas muy interesantes. Son genes que se expresan en la epidermis, en el sistema inmunitario. Claro, no son aquello que dice, hombre, el gen que nos distingue de los neandertales, un gen fantástico relacionado con la cognición, etc. Pero esta es una de las, digamos, la aplicación clara que podemos hacer con el genoma neandertal. Esto significa, digamos, los genes que son distintos de los humanos modernos y los neandertales, eso no significa que todos los humanos modernos tengamos siempre los mismos genes, las mismas variantes de los genes. Después lo que hay, desde el inicio de nuestra especie y la expansión por todos los continentes, ha habido una serie de adaptaciones locales en diferentes genes asociados a resistencia, sobre todo a enfermedades o adaptaciones a condiciones climáticas locales. Por tanto, tampoco los humanos somos idénticos en todos los genes. Pero no solo hay el genoma neandertal, sino que ahora disponemos del genoma de otro hominino que no está descrito taxonómicamente. Esto es muy divertido porque, claro, normalmente los paleoantropólogos describen a partir de restos esqueléticos, describen nuevas especies. Por cierto, yo creo que taxonómicamente también se siguen describiendo, yo qué sé, artrópodos o lo que sea, en base a una descripción morfológica de un espécimen tipo. Yo creo que obtener el genoma de una nueva especie debería ser parte de la descripción del mundo natural, en vez de contar el número de élitros de esa cucaracha o de la forma del tarso que tiene un escarabajo, ¿no? En este caso nos encontramos que tenemos el genoma de un hominino que no está descrito de ninguna manera. ¿Por qué? Porque a los genetistas, también hay que decirlo, tampoco no nos parece esencial ponerle nombre a las cosas y en cambio obtener la información genética. Bueno, el hominino de Denisova es una historia muy extraña también. El mismo año, el 2010, que se publicó el genoma neandertal, creo que en el mes de junio, resulta que en la última semana de diciembre se publicó este genoma por el mismo investigador que le han dado el premio Nobel, Svante Pääbo, y que fue obtenido a partir de esta pequeña muestra, que como veis aquí casi no se ve, parece una mosca, pero en realidad es el extremo de la falange del dedo pequeño de un niño encontrado en la cueva de Denisova. Esta cueva está en una zona que es una encrucijada entre Kazajstán, Rusia y Mongolia, cerca de China también, y es una zona fría. Y el genoma de Denisova muestra que se trata de un linaje de hominino que aparentemente vive en Asia contemporáneo a los neandertales. Por tanto, mientras los neandertales están durante medio millón de años en la zona del oeste de Eurasia, los denisovanos están en la zona este de Eurasia. Otra de las consecuencias, del genoma neandertal, ya se ha mencionado, es la constatación de que los humanos modernos fuera de África llevamos en nuestro genoma cerca de un 2,5% de genes neandertales, debido a que obviamente alguien tuvo que cruzarse y tener descendencia en algún sitio, teniendo en cuenta que los humanos modernos salieron de África hace quizá 80.000 años y que los neandertales vivían en esta zona de aquí, como hemos visto. Un punto lógico de encuentro podría ser el Oriente Medio o el Oriente Próximo, ¿no? Lo curioso es que se encuentra en las poblaciones del sur de Asia, en las poblaciones oceánicas, es decir, en Nueva Guinea, los aborígenes australianos, se encuentran señales también en el genoma de estos denisovanos de hasta un 4 o un 4,5%. Digo que es curioso porque la cueva de Denisova, como veis, está muy lejos de la zona de contacto, es decir, que los denisovanos ocupaban un área enorme. Nosotros solo tenemos datos denisovanos de esta pequeña cueva
situada muy al norte, probablemente en el límite de la distribución de los denisovanos. Por cierto, que estas poblaciones de Oceanía tienen 2,5% de genes neandertales, lógicamente porque pasaron por aquí, y 4,5%, quizá tienen un 7% de su genoma de genes arcaicos, ¿no? Y así se han ido encontrando más evidencias de estos entrecruzamientos entre distintos linajes, especies, o como queramos llamarlo, hasta encontrar, este individuo, por ejemplo, nuevamente en la cueva de Denisova, que es un híbrido de primera generación. Es alguien que es el producto de entrecruzamiento entre un padre denisovano y una mujer neandertal. Nuevamente, fijaos una cosa, que se trata de una pequeña esquirla de hueso que antropológicamente no tiene ninguna información posible, no hay manera de saber ni el sexo, ni la especie, ni nada, y que además parece ser que fue mordida y digerida por una hiena. Es decir, que el genoma pasó por el tubo digestivo de una hiena y aún así conserva su genoma. Claro, esto es fascinante porque no solo nosotros nos hibridamos, nos cruzamos con estos homininos antiguos, sino que entre ellos también se encontraron y se cruzaron. Pero es que la historia todavía sigue más allá, porque estos son los genomas de 5 individuos de Bako Kiro en Bulgaria. Es una cueva datada en cerca de 45.000 años, donde habría restos de algunos de los primeros humanos modernos que entran en Europa en el Paleolítico Superior. Y estos son todos los cromosomas ordenados y en azul los trozos en los cromosomas, en cada uno de los cromosomas, que corresponden a neandertales. Pero claro, cuando vemos estos dos individuos, esto no es un 2,5%. Fijaos que hay en el cromosoma 5, la mitad de un brazo, digamos, es neandertal, el cromosoma 12 también. Es decir, estos individuos de hace 45.000 años tienen un antepasado neandertal escasamente 6 o 7 generaciones atrás en el tiempo. Nuevamente, eso significa que vuelve a haber al menos en los antepasados de estos individuos concretos, cruces con neandertales. Pero es que no se acaba aquí. Por ejemplo, este es el cráneo de Pestera Coase en Rumanía. Este cráneo se interpretó como un híbrido entre humano moderno y neandertal. Esto sería un neandertal de Shanidar en Irak. Fijaos que es un cráneo, vamos a decir así, raro, bastante alargado. Cuando se analizó una mandíbula que está asociada a este cráneo, también se descubrió que tenía no un 2,5% de neandertal, sino entre un 6 y un 9%, lo que equivalía a tener 4 o 5 generaciones atrás un antepasado neandertal. Ahora no sé si sería el tatarabuelo, no sé, habría que contar 4 o 5 generaciones, pero eso significa nuevamente que en ese periodo cercano a 40.000 años era frecuente que se cruzaran neandertales y humanos modernos. De manera que ahora mismo, esto es del año 21, pero todavía podría ser más complicado, cuando pensamos en el árbol filogenético humano, que frecuentemente se ha representado en forma de ramas de un árbol que van divergiendo, pues no es así. Nos encontramos con, vamos a decir, un lío, donde estas flechas señalan cada vez que genéticamente se ha encontrado evidencia de algún tipo de cruce, a veces con individuos solos, como hemos visto en Pestera Coase, un individuo, y a veces con miles de millones de individuos, que somos todos los humanos modernos fuera de África, por ejemplo, ¿no? Pero fijaos que el panorama es mucho más complejo de lo que nos pensábamos. En muchos aspectos es un cambio de paradigma. Estábamos más cómodos probablemente con imaginarnos la evolución en forma de un árbol que se van separando las ramitas y queda una que somos nosotros en un extremo y las otras han caído y tal. Esto es más difícil de conceptualizar, incluso es más difícil de representar, pero habrá que hacer un esfuerzo para intentar entender el proceso evolutivo como una especie de río de interconexiones donde igualmente acaban
acaban en la actualidad solo nosotros, ¿no? Pero obviamente conceptualmente es distinto. Otra de las cosas que podemos hacer con genomas antiguos y que se hace también actualmente con genomas de especies que están en peligro de extinción es mirar lo que se llaman los runs of homozygosity. Sencillamente, a medida que una población es muy pequeña, o una especie es muy pequeña, lo que ocurre es que, en cierta manera, todos los individuos que quedan están emparentados. Pueden estar emparentados muy próximos, con lo cual pueden ser consanguíneos, o pueden estar emparentados de manera lejana, porque a lo mejor hace miles de años que solo hay centenares de individuos, como pasa con el lince ibérico, ¿no? Y entonces esto en el genoma deja unas señales en los cuales encontramos en los cromosomas secciones donde de las dos copias de cada cromosoma, la copia paterna y la copia materna, no hay ninguna variación, se ha recibido la misma. Y cuando lo comparamos los neandertales, que son estos tres de aquí, cuatro, donde está el denisovano, con primates actuales, algunos de los cuales están en peligro de extinción porque quedan, como en el caso de los Eastern Lowland Gorillas, quedan, no sé si son 300 individuos, nos encontramos que los neandertales, los denisovanos, están fuera de rango. Es decir, tienen una gran acumulación de estos segmentos sin variación en el genoma, hasta el punto de que si estuvieran vivos actualmente y se estudiaran a ciegas, un conservacionista diría que es una especie en peligro de extinción. Creo que esto es interesante también de conceptualizar. Los neandertales fueron muy pocos durante miles de años, y cuando llegaron los humanos modernos y se encontraron con ellos, eran una especie en peligro de extinción, genéticamente también. Uno de ellos, encontrado, que se llama el neandertal del Altai, encontrado también en la cueva de Denisova, me pasaban muchas cosas en aquella cueva. Fijaos que cuando miramos por ejemplo, el cromosoma 21, ya digo, tenemos dos copias del cromosoma 21, una viene de nuestro padre, otra de nuestra madre, por tanto, en cada posición de ese cromosoma podemos tener un nucleótido idéntico o distinto, y eso se puede emparejar, y si es distinto, pues da estos picos, ¿no? Fijaos aquí, el neandertal del Altai tiene una zona absolutamente cero variación a lo largo de casi toda la mitad del cromosoma. Aquí han puesto un francés, no sé por qué. Han comparado un francés con un denisovano y un neandertal. Bueno, este francés aquí, fijaos, el francés tiene mucha variación, el denisovano tampoco tiene mucha, y el neandertal era un individuo con una consanguinidad extraordinaria hasta el punto que se puede calcular sus progenitores, qué relación tenían. Hay varias combinaciones, algunas son muy raras, porque un abuelo con su nieta, pero era difícil que un neandertal viviera lo suficiente como para ver a su nieta y mucho menos cruzarse con ella. Lo más lógico sería que fueran probablemente medios hermanos o algo así. Nuevamente, eso ocurre en especies que están en peligro de extinción, es que al final no tienes con quién reproducirte, ¿no? Brevemente, ¿qué ocurre con cima de los huesos que he mencionado? Claro, cima de los huesos, estamos comparando neandertales de hace 40.000 años con cima de los huesos que tiene 10 veces más antigüedad. Cuando se recuperó el ADN mitocondrial, que es un pequeño genoma circular que se halla fuera del núcleo de la célula, cima de los huesos, fijaos que queda con los mitocondriales de los denisovanos, a pesar de estar en Atapuerca, no en Denisova. Es decir, que hace cerca de 500.000 de años, las poblaciones que había en Atapuerca y probablemente en Eurasia eran bastante parecidas a los denisovanos que después encontramos solo en Asia. Y posteriormente lo que ocurre, aquí es difícil de visualizar y me estoy retrasando un poco, lo que ocurre es que hay algún tipo de migración de humanos parecidos a los africanos que dan lugar a nuestra especie, que invade Europa hace cerca de 250.000 años, cambiando estos mitocondriales denisovanos que desaparecen y pasan a ser neandertales, mitocondriales neandertales. Y lo mismo se observa
con el cromosoma Y, que es un cromosoma que se transmite por línea paterna, y que disponemos de pocos datos, pero nuevamente también nos encontramos que hay un cambio. Es decir, que los neandertales tuvieron su propia historia evolutiva de cambios, migraciones y extinciones. No tenemos que imaginarnos los que llegan allí medio millón de años y se extinguen al cabo, digamos, hace 40.000 años. Realmente tienen una historia compleja por sí mismos también. Este es un esquema de los yacimientos españoles que han dado algún resto neandertal con datos genéticos. Bueno, españoles, claro, no, peninsulares, porque estos son de Gibraltar y de hecho están en el Natural History de Londres, no están en Gibraltar. Bueno, no hay mucho, no está mal, pero creo que hay que destacar el Sidrón, que es el yacimiento asturiano, del cual tenemos datos de un individuo, del cual tenemos muchísimos datos genómicos, algunos excepcionales, y después también encima de los huesos. Curiosamente, de los otros, con frecuencia se ha recuperado un pequeño fragmento de ADN mitocondrial y no ha sido posible recuperar nada más. En Valdegova y en Cova del Gegant, los datos que hay son realmente pequeños y a pesar de las técnicas que hay actualmente, no se ha podido ir más allá. En realidad es que a pesar de que no quisiera dar la sensación de que todo es posible, que tenemos muchísima información, hay que tener en cuenta que la mayoría de veces cuando algo falla no se publica. Por tanto, solo vemos publicados los resultados positivos. Los resultados negativos, que son todos aquellos neandertales que se han probado y no han dado resultado, pues no se publican. En realidad hay muchos más negativos que positivos. Este es el yacimiento del Sidrón. Es un yacimiento que se descubrió por casualidad y que ahora está terminado. En realidad es un yacimiento excepcional en el sentido de que no es un sitio donde vivieran los neandertales, sino que es una pequeña cueva donde un grupo, una familia de neandertales de 13 individuos cayó a través de una especie de colada asociada a una gran tormenta de algún sitio de la superficie, que ahora la superficie tampoco está, y quedaron allí sellados durante 49.000 años. Este es el premio Nobel de Medicina del año pasado, Svante Pavo, que le dieron el premio por el genoma neandertal durante su visita al Sidrón, y este es Marco de la Rasilla, el arqueólogo, que le está explicando las características, parece que le estoy bendiciendo, pero no, le está explicando las características del yacimiento. Y esta es una de las mejores muestras de neandertal que existen en España, y fijaos nuevamente, es una muestra que no tiene un gran empaque, no se trata de un cráneo fantástico, sino de una pequeña esquirla de hueso, de la cual, digamos, si yo fuera antropólogo, probablemente no me atrevería ni a decir ni el sexo. Y en cambio, tenemos gran parte del genoma de este individuo, incluyendo una cosa muy interesante que es el cromosoma. Y este cromosoma paterno, este fue el primer cromosoma paterno que se publicó de Neandertal, porque por una extraña razón, por ejemplo, los 3 huesos que se utilizaron para el genoma neandertal eran 3 mujeres. Una cosa muy interesante es que cuándo se extinguieron finalmente y cuál fue el último lugar donde vivieron. Como sabéis, se supone que es la península ibérica. Es muy interesante porque los humanos modernos probablemente entraron por el este y se fueron expandiendo hasta llegar al oeste. La península ibérica en realidad ha sido el destino final de varias migraciones que han tenido lugar y que han sacudido el panorama genético de Eurasia. Después, por ejemplo, hay la del Neolítico, que también aparece en el Oriente Medio y se expande y llega a la península ibérica, o los nómadas de las estepas, que hace 5.000 años impactan en el este de Europa y se van mezclando y extendiendo, y también llegan a la península ibérica como uno de los últimos sitios. Estamos en un sitio privilegiado geográficamente porque además estamos cerca del norte de África. Es decir, que es muy posible que realmente este fuera el último lugar donde hubo neandertales. La cuestión es, nunca vamos a encontrar el último neandertal, porque igual que ocurre con las especies que están en peligro de extinción, cuando una especie está
digamos, bien, es cuando hay más individuos y por tanto si al azar muestreas unos cuantos individuos vas a localizar aquellos que viven en el momento en que la especie tiene más efectivos demográficos. A medida que vas disminuyendo, la posibilidad de que muestreando algún individuo al azar encuentres el último o de los últimos creo que no es posible. La cosa curiosa es que después de lo que hemos visto, que muchos de los primeros humanos del Paleolítico Superior que hay en Europa tienen algún antepasado cercano a Neandertal, 4, 5, 6 o 7 generaciones atrás, a lo mejor no necesitamos ni siquiera encontrar el último Neandertal, sino que podemos encontrar un individuo del Paleolítico Superior de hace 35.000 años que tenga un antepasado a Neandertal cercano y a lo mejor, digamos, ese será el último Neandertal, es decir, una parte del genoma de un humano moderno del Paleolítico Superior. Hemos visto que los neandertales servían para definir genes que eran distintos en ellos y en nosotros, pero a veces interpretar estos genes es un proceso complejo, porque claro, son genes que tienen mutaciones genéticas que no están en nosotros y por tanto digamos, cuesta saber qué impacto funcional puede tener una de estas mutaciones. Esto es un trabajo que hicimos en el año 2007, en el cual encontramos un gen que tenía una mutación en neandertales que no estaba en humanos modernos, pero este gen, curiosamente, está implicado en los humanos modernos que tienen un fenotipo muy característico, que son los pelirrojos. Es un gen que se llama MC1R, el receptor 1 de la melanocortina, y los individuos que son pelirrojos, en general, tienen una de 3 mutaciones en ese gen. Dependiendo de si tienes en las 2 copias tienes una mutación, en la otra no, etcétera, o si tienes varias mutaciones, puede ser muy pelirrojo, un estilo así caoba, si solo tienes una mutación en una de las copias, etcétera. Lo que hicimos nosotros es una cosa fascinante, en cierta manera. Teníamos cultivos celulares en los cuales modificamos este gen y le pusimos la variante neandertal y hicimos que este gen expresara la proteína que en los humanos modernos está implicada en la coloración del pelo, y vimos que digamos, el efecto que tenía esa mutación en la proteína era parecido al que se producía en los humanos modernos pelirrojos que tenían otras mutaciones. Es decir, que una forma de explorar el genoma neandertal es, con este tipo de estudios funcionales, intentando ver cómo una mutación llega a expresarse en el fenotipo, es decir, en el aspecto externo del individuo. En este caso, sabemos que había neandertales que eran pelirrojos por un motivo genético distinto de los humanos actuales, que son pelirrojos. No vayáis diciendo que los pelirrojos son neandertales, porque no es exactamente así, es otra mutación. Finalmente también los genomas nos permiten visualizar cosas de la estructura social de las poblaciones del pasado, de las especies del pasado. Este es un estudio que se publicó en el 2023, en el cual en Chagirskaya, en las montañas Altai, analizaron 12 individuos neandertales y pudieron deducir la estructuración social, sencillamente porque los individuos varones tenían el mismo cromosoma Y, que se transmite de padres a hijos, y estaban claramente emparentados por línea paterna, y en cambio las mujeres tenían linajes distintos y no estaban emparentadas con el grupo. Eso es una estructura social que se conoce en la antropología cultural como patrilocalidad y que se observa en muchas sociedades tradicionales, en los cuales las mujeres se mueven entre grupos. Incluso en cazadores-recolectores actuales es muy frecuente, a veces se intercambian mujeres como una forma de evitar conflictos también, y en cambio los hombres permanecen en el grupo donde han nacido. Por tanto, digamos, es curioso poder también entender la estructuración social a partir de la genética. Finalmente, acabaré con una parte más funcional, es decir, este 2,5% de genes neandertales que tenemos en nuestro genoma, ¿qué hacen? ¿Están allí como fosilizados
o han sido seleccionados. Esto también se puede distinguir genéticamente. Cuando una mutación tiene una utilidad para la supervivencia de una especie, una población o lo que sea, lo que ocurre es que se crea una región con poca variación alrededor de esa mutación y significa que eso ha sido seleccionado en las poblaciones actuales. Por tanto, estos 2,5% de genes neandertales no están vacíos, hay varios genes allí. Cuando miramos qué hacen estos genes, la interpretación es un poco chocante porque algunos de ellos están asociados a patologías que nos afectan actualmente. Algunas, por ejemplo, la adicción al tabaco. Claro, lógicamente los neandertales no fumaban, pero frecuentemente sabemos qué hace un gen, vamos a decir así, cuando no funciona bien. Es mucho más fácil cuando hay una enfermedad, un trastorno o una patología, ver cuál es el gen que está implicado en eso. Pero, claro, saber qué hace ese gen cuando no aparece la patología es mucho más complicado, ¿no? Hay muchos genes neandertales que están claramente implicados en aspectos que ahora son perjudiciales para nosotros, ¿no? Por ejemplo, hipercolesterolemia, trastorno cardíaco, aquí hipercoagulación, etc. Eso no significa que estos genes estén allí para fastidiarnos, los neandertales, ¿no? Sino que estos genes en su momento nos ayudaron a sobrevivir y a adaptarnos a las condiciones que había en Eurasia, en las latitudes donde nuestros antepasados eran africanos y habían salido del continente, no estaban adaptados. Y podemos imaginarnos pues, que era un entorno más frío, se necesitaba una dieta más cárnica, con menos vegetales, había ritmos circadianos que se necesitaba algún tipo de adaptación, probablemente por eso hay estos genes asociados a la depresión. No es lo mismo una zona donde el día, digamos, siempre es igual, como en el Ecuador, ¿no? No varía a lo largo del año, en cambio, pues a medida que vas al norte de Europa, como ahora he estado en Finlandia la semana pasada, era extraordinariamente deprimente aquello, ¿no? Por tanto, se necesita también una adaptación. Y después podemos imaginarnos patógenos que a lo mejor los neandertales llevaban adaptados a determinados patógenos desde hacía centenares de miles de años, ¿no? Es decir, que estos genes en su momento nos ayudaron a sobrevivir, pero ahora ya no somos los cazadores-recolectores paleolíticos, estamos allí sentados en el sofá, yo voy a decir mirando la tele, pero ahora ya no lo hace nadie, ¿no? Mirando el móvil. Y tenemos allí la nevera al lado y podemos coger una hamburguesa, ¿no? Es decir, ahora, claro, estos genes son perjudiciales para nosotros porque nuestro estilo de vida ya no es el mismo. Algunos de los genes neandertales siguen siendo sorprendentes. Se encontró una variante neandertal que protege contra la COVID y que reduce un 22% de la mortalidad. Es decir, algunos estamos vivos aquí a lo mejor por nuestra herencia neandertal en una pandemia que nadie se esperaba. Esto tendría que mirarlo, a ver si tengo esto, porque claro, a pesar de que me vacuné y todo eso, pues los niños al final son los que te traen el patógeno a casa, ¿no? Y nuevamente, pues algunos genes han sido seleccionados en algunas poblaciones y otros no, como habíamos visto en los humanos modernos. No toda herencia neandertal ha sido seleccionada en todas las poblaciones humanas, sino que algunas han necesitado adaptaciones concretas con algunos genes neandertales. Y parece ser que algunos genes neandertales también influyen en la morfología facial, es decir, los rasgos de nuestra cara parecen estar determinados por algunas de estas herencias. Por ejemplo, el gen ATF3 se ha descrito asociado a la longitud de la cara, es decir, individuos que pueden tener la cara más alargada, especialmente la altura nasal, pero los neandertales tenían esta cara espectacular, vamos a decir así, con una gran abertura nasal, pues tienen esta herencia neandertal en parte determina este aspecto físico. Claro, otra cosa interesante es mirar genes de estos que tenemos neandertales que puedan estar implicados no en rasgos externos, sino en genes que se expresan en el cerebro y que puedan tener funciones cognitivas.
Y esto para terminar, algunos de los experimentos que se están haciendo en este sentido. Esto que veis aquí, estos son microorganoides, es decir, se crean a partir de células que se diferencian en forma de minicerebros, y entonces estos minicerebros se comparan los que tienen variantes neandertales, que se les ponen con CRISPR, con edición génica, se modifican para que tengan algunas variantes neandertales respecto a minicerebros como los nuestros. Y cuando se han hecho estos experimentos en algunos genes, se observan como si el posible cerebro neandertal y el posible cerebro humano fueran distintos. Este es un minicerebro, un organoide humano, que veis que tiene la superficie más regular. En cambio, el organoide, el minicerebro neandertal, parece tener una superficie más granulada y con menos comunicación neuronal. Esto se ha hecho también con otros genes cognitivos y la conclusión vuelve a ser parecida. Parece que haya una estructura neuronal distinta en neandertales y en humanos modernos, pero ya digo, a nivel de estos minicerebros. Y esto algunos autores sugieren que podría indicar una cognición más compleja y más desarrollada en los humanos modernos respecto a los neandertales. Claro, esto es complicado extraer estas conclusiones a partir de la histología de cerebros que se han cultivado en laboratorio, ¿no? Pero, por otra parte, tampoco tenemos otra forma realmente de estudiarlo. Pienso que es fascinante, en todo caso, tener minicerebros neandertales y minicerebros humanos e interrogarlos a ver qué nos dicen respecto a la cognición unos y otros. Para terminar, pues algunas ideas que espero haber transmitido a lo largo de esta charla. Como digo, estas paleoómicas, porque no solo es paleogenómica, sino también tenemos la posibilidad de analizar proteínas, por tanto, paleoproteómica. Mi esperanza es que dará una visión más objetiva y más compleja del proceso evolutivo humano. Por ejemplo, estas hibridaciones entre diferentes linajes, si solo se miraba la morfología, era imposible realmente de saber. Y hay, digamos, la posibilidad de estudiarlo funcionalmente, como hemos visto, ¿no? Otra idea interesante, creo yo, es la que ya he transmitido. Estas hibridaciones, estos entrecruzamientos no fueron una excepción, fueron un fenómeno prevalente entre diferentes linajes, llamémoslos especies o poblaciones, lo que sea, y probablemente atrás en el pasado, aunque no lleguemos, probablemente también tuvieron lugar en diversos momentos y en diversos linajes. Y por tanto eso significa que nuestra historia evolutiva necesita un cambio de paradigma. No podemos imaginarnos estos árboles que son muy, muy sencillos y muy ilustrativos, sino que tenemos que imaginarnos algo de una complejidad extraordinaria con numerosas interconexiones. ¿Cómo se representa esto? Es desde luego un problema, pero una de las reglas, creo yo, de la ciencia es que a medida que vas descubriendo cosas, vas solucionando cosas, pero se abren nuevas incógnitas y lo desconocido es infinito. Pero claramente una de las conclusiones siempre es que todo tiene más complejidad de la que se ha asumido en un primer momento. Y bueno, si os parece, pues lo dejaré aquí y si alguien tiene preguntas, pues adelante. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Pues como ha comentado el doctor Carles Lazuela Fos, pues ahora es el momento de formular aquellas preguntas que les haya suscitado esta interesante charla. Hola, buenas tardes. Me ha llamado mucho la atención lo del gen de la depresión y me preguntaba en qué momento pudo ser adaptativo tener un gen que conllevara esa predisposición. ¿Para qué podía ayudar? No, creo que es un gen que ahora está asociado a la depresión, pero no creo que hace 50.000 años o 100.000 años tuviera ningún sentido deprimirse. En realidad te levantabas por la mañana y no sabías si ibas a ver el atardecer. Quiero decir, la vida de un cazador-recolector, no sabes ni siquiera si vas a comer ese día. Entonces, podría ser a lo mejor un gen
que estuviera de alguna manera adaptado a esto, por ejemplo, los ritmos circadianos que he comentado, la posibilidad de vivir en un sitio donde en invierno sea de noche durante gran parte del día, ¿no? Y que ahora ese gen, en determinadas circunstancias y en combinación con otros genes que no son los mismos de los neandertales, sino que son distintos, porque la mayoría son los que tenemos nosotros, pues nos provocan depresión, ¿no? Hola, muchas gracias. Mi pregunta es muy breve. Sí que he leído en algunos sitios que los sapiens en su encuentro con neandertales pudieron llegar a tratarlos de forma cruel. No sé si algo al respecto habéis podido averiguar o confirmar. Muchas gracias. Nunca se ha encontrado un yacimiento donde hubiera humanos modernos y neandertales en el mismo sitio, por ejemplo. Hay señales de violencia interpersonal en todo el registro fósil, en realidad, incluso antes de la llegada de los humanos. Por ejemplo, en Atapuerca, encima de los huesos, muchos de los individuos presentan fracturas por violencia interpersonal con objetos contundentes. Incluso el Homo antecesor tiene señales de haber sido, digamos, cortado, ¿no? el cráneo y tal. Es difícil de decir, claro, conociendo nuestro historial, pues realmente uno no puede tener una visión muy idílica tampoco, pero podría haber sido cualquier tipo de proceso, pero incluso entre ellos probablemente. Esta semana he estado leyendo un libro de Jared Diamond que se llama El mundo hasta ayer, en el cual habla mucho de los grupos de cazadores-recolectores de Nueva Guinea, que conoce muy bien. Y estas sociedades no son las sociedades idílicas tampoco que uno puede imaginarse por el paradigma de Rousseau, ¿no? En las sociedades cazadores-recolectoras, menos en estas de Nueva Guinea, él dice que solo puede ser tres cosas si te encuentras una persona. Puede ser tu amigo, puede ser tu enemigo y entonces tienes que matarlo o si no te matará a ti, y puede ser un desconocido. Entonces, si por algún motivo se encuentran dos personas y no pueden escaparse, están allí, empiezan a buscar algún tipo de parentesco lejano para no tener que matarse, a ver si tienen algún conocido y empiezan a estar allí transmitiendo que si conoces a este, conoces al otro y tal. Pero digamos, y a veces encuentran alguno así un poco, vamos a decir ahí, dudoso. Bueno, pues ya está, pues somos familia. Por tanto, digamos, estas situaciones yo creo que debía haber de todo, sinceramente. Una cosa interesante es que no hemos encontrado nunca un neandertal con uno de estos antepasados cercanos de humanos modernos. Y en cambio tenemos 6 o 7 ejemplos de humanos del Paleolítico superior con un antepasado neandertal reciente. Es decir, que parece como si los humanos modernos tuvieran la capacidad, bueno, y claramente, ya que tenemos un 2,5% de neandertales, en algún momento hubo híbridos que estaban con los humanos modernos. Parece como si los humanos modernos tuvieran de alguna manera la capacidad o la flexibilidad de aceptar híbridos y en cambio los neandertales, de momento no hemos encontrado nunca ningún neandertal con un antepasado humano moderno reciente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, que me ha parecido fascinante. Mi pregunta es, de encontrarlo, desde un punto de vista genético, ¿cómo sabrían que es el último neandertal? No. Bueno, no, claro, ya he dicho, los neandertales se pueden considerar como una especie en peligro de extinción. Entonces, quizás si tuviéramos muchos, podríamos ver como a lo largo del tiempo los individuos cada vez acumulan menos variación, suena como raro, es decir, acumulan más fragmentos sin variación, como se observa en especies que están en peligro de extinción. Esto se está viendo, por ejemplo, en estos gorilas de montaña, que quedan muy pocos individuos y son muy consanguíneos. Cuando se analizan algunos restos que están en museos europeos de hace ya más de 100 años, se observa que había más diversidad. Realmente, en pocas décadas, estas señales de consanguinidad y, por tanto, de extinción
se pueden observar. Entonces, bueno, podríamos llegar pero claro, es que me has puesto una condición muy complicada. Podríamos llegar a encontrar un neandertal que estuviera absolutamente hibridado, con endogamia, con sanguinidad y señales de estas, y podríamos pensar pues, que realmente pues era de los últimos. En realidad lo más fácil sería datarlo y que encontrar una datación, porque ahora no se ha encontrado ninguno más reciente de 40.000 años, creo. O 40.000 años. Por tanto, ¿hasta cuándo llegaron? Es difícil de decir. A lo mejor un día encontramos alguno de 37.000 años, pero no creo que fueran mucho más allá. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Si no he entendido mal, solamente se han detectado esos 120 genes que diferencian los humanos modernos de los neandertales. ¿Se puede explicar toda la diferencia estructural, y ya no solamente con los neandertales, sino con las diferencias con chimpancés y con especies en las que el genoma es muy, muy, muy parecido? ¿Se puede explicar simplemente con genómica? Se puede explicar con genómica, pero no solo con genes, con diferencias en genes codificadores de proteínas, que es lo que es este listado. Es decir, hay muchas secuencias que lo que hacen es regular la expresión de muchos genes, en algunos casos muchos otros genes, y la regulan sobreexpresando ese gen o, no sé cómo lo diría, o disminuyendo la expresión. Entonces, un mismo genoma, o muy parecido, dependiendo de estas secuencias reguladoras, se puede convertir en algo fundamentalmente distinto. Yo creo que lo que ocurre, y ocurre también en el caso del chimpancé, en realidad con el chimpancé compartimos, como no sé si es el 98,algo% de la secuencia de ADN, y en cambio somos muy distintos. Por mucho que intentemos pensar que ese 2% o no 1% hay algo muy distinto, ocurre algo parecido. Sencillamente hay unos cuantos genes que codifican para proteínas, pero eso no explica toda la diferencia. Es decir, que eso es solo una parte de la historia, pero es la parte más fácil, porque claro, alineas los genes, miras si hay diferencias, etc. Las secuencias reguladoras que están dispersas por el genoma y no se sabe muy bien en qué están regulando, porque a veces regulan un gen que está bastante lejos, yo creo que forman parte de la historia y de la diferencia genética. Pero eso llevará tiempo de estudio. Me gustaría también enfatizar de que para la gente joven hay muchas cosas todavía para estudiar, no es que esté todo conocido, y entonces esta claramente es una de ellas. Hay mucho desconocido por delante y no es el final de la historia de los neandertales tampoco. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la... Mi pregunta es, estos neandertales que estaban ya establecidos en Eurasia, ¿cómo aparecen aquí? A diferencia de la migración de África, ¿tienen alguna procedencia? ¿Se sabe dónde procedían? Claro, es una pregunta muy interesante, pero está más allá de las capacidades del propio ADN. Entonces hay que recurrir al registro fósil, y allí es donde entramos en estas contingencias, vamos a decir así, porque además el registro fósil que sería el adecuado sería entre 500.000 y 1 millón de años en África o saliendo de África. Es relativamente pobre. Una de las explicaciones, de las hipótesis del equipo de Atapuerca es que Homo antecessor, que está datado en 800.000 años, sería un antepasado común de los humanos modernos y de los neandertales. Lo que pasa es que los humanos modernos, claramente, a mi entender, surgen en África y Homo antecessor no está en África. Y claro, eso es bastante contingente. Podremos pensar también pues, que derivan de una salida anterior de África, por eso que sabemos que hace 1,8 millones de años hay individuos que se clasifican normalmente como Homo erectus, que claramente salen de África, tienen una industria, la industria achelense, la industria de modo de tipo 2. Es decir, hay varias salidas de África. Algunas de ellas quizá dejan pocas huellas genéticas y pocas huellas en el registro fósil,
Pero yo creo que lo que hay es alguna salida de África que después da lugar a los neandertales y a los denisovanos. Tampoco hay que olvidar que los denisovanos están por allí. Ese sería el panorama. Claro, idealmente estaría muy bien disponer de datos genéticos de algunos centenares de miles de años por la zona del sur de Eurasia, al menos. No sé. Creo que climáticamente sería posible que se conservaba ADN por la zona de, no sé, de Irán o de Irak, quizá, bueno, del norte de Irán, no sé. Pero claramente especulativo ahora mismo. He visto en uno de los gráficos que Erectus se extingue muy tarde. ¿Hay alguna o ha habido alguna cueva, algún yacimiento donde se haya conseguido sacar algo de genoma de Erectus? No. Los gráficos de estos los he tomado de algunas publicaciones que espero haber referenciado y ahora no sé. Claro, lógicamente, nuevamente dependerá de lo que definamos que es Erectus, sobre todo en la zona de China y así, donde hay un lío considerable de cráneos del Pleistoceno medio, algunos de los cuales se han nombrado recientemente como nuevas especies, como el Dragon Man ese y así. Yo creo que algunos de estos cráneos chinos del Pleistoceno medio claramente deben ser denisovanos. Lo que pasa es que por mala suerte tenemos el genoma de Denisova de un pequeño dedo y cráneos enteros que no tienen ADN. Es mala suerte también, ¿no? Pero no, ahora mismo solo hay ADN de neandertales y de denisovanos. Sería súper interesante, desde luego, si hubiera un Erectus tardío en el norte de China y pudiéramos tener un tercer genoma de un homínido antiguo, pues sería fascinante, porque probablemente nos daría un anclaje temporal más antiguo todavía. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Tenía una duda. Con los datos que tenemos ahora mismo, ¿podemos de alguna manera tener alguna información sobre rasgos de carácter? Por ejemplo, si eran afables, si eran territoriales, si se cabreaban rápido, eran violentos. No, yo creo que no, porque hay muy poca investigación hecha. Claro, esto se debería hacer con humanos modernos, creo yo. Se puede investigar casi cualquier rasgo, por raro que parezca, porque, por ejemplo, en el UK Biobank ahora hay más de 250.000 de genomas de gente de Inglaterra, donde aparte del genoma tienes todo un listado enorme de, yo qué sé, si les gusta el curry o cualquier cosa que se les haya ocurrido preguntarles, y entonces puedes, digamos, cruzar la información genética con la información de, ya digo, de cosas, en algunos casos peregrinas, y a veces se encuentran asociaciones. Entonces, pero que yo sepa, no soy consciente de que se haya intentado, digamos, buscar la base genética de ningún rasgo de carácter. No sé si daría algo, pero si diera algo, entonces sería cuestión de buscar esos genes concretos en los neandertales para ver qué variantes tenían en esos genes. Pero sin esto no hay forma de... Sin este trabajo previo, hay que tener en cuenta, la mayoría de cosas funcionales que hemos dicho, las sabemos porque previamente se ha trabajado con los genomas de los humanos actuales, claro, porque si no, todo esto de depresión o adicción al tabaco o así, tampoco no lo sabríamos. Voy yo con mi pregunta. Sí. En toda esta evolución, la migración parece venir de África, cruzar por Oriente Medio y entrar en Europa. ¿Es que era tan difícil cruzar el estrecho de Gibraltar? ¿Porque se han pasado a Inglaterra? Sí, parece ser difícil desde un punto de vista incluso actualmente. De hecho, el estrecho de Gibraltar, por ejemplo, las pateras lo evitan. Lo que hacen es prefieren irse a Canarias o cruzar por la zona de Lampedusa, ¿no? Es decir, hay unas corrientes muy fuertes. Dicen que en los máximos glaciales el nivel del mar baja y aparecen algunas islas que podrían hacerlo más fácil, pero yo creo que no deja de ser
una travesía complicada. Dicho esto, pues a lo mejor algún día ahora por ejemplo hay unos investigadores franceses que sostienen que en una cueva del sur de Francia hay individuos que parecen ser humanos modernos datados en 57.000 años y que ellos dicen que a lo mejor cruzaron por el estrecho, en todo caso mucho antes de lo que se creía que habían llegado los humanos modernos a Europa. Dado que está cerca de Marsella, eso parece estar más cerca del estrecho que no de todo el este de Europa, pues a lo mejor es una evidencia de que el paso, al menos para humanos modernos, era posible. Pero yo creo que es una barrera, realmente es una barrera formidable. Sí. En un documental británico escuché que los últimos neandertales estaban en Gibraltar o se encallaban en Gibraltar. Bueno, si la península ibérica es el último sitio donde llegan los neandertales, al final de la península ibérica está Gibraltar, tiene una cierta coherencia. Ahora están intentando datar, estuve hace un par de años, están intentando datar algunos restos que tienen allí y podrían ser las fechas más recientes de neandertales jamás publicadas. Pero no sé, supongo que es un secreto. Pero no, tampoco serían mucho más recientes de estos 40.000 años que parecen ser pero podría ser que los últimos estuvieran allí. ¿Sí? Una última cosa por mi parte. Dijiste que las secuencias mínimas a partir de cual se descarta para análisis es de 30 nucleótidos. 30 se nucleótidos. Utiliza universalmente como cutoff. Porque pueden pertenecer a una bacteria o lo que sea. Pero con computación, si encuentras varias secuencias de 30 nucleótidos, no puedes de alguna manera trazar que eso perteneció a un humano. Seguramente se puede bajar un poco más. Es posible que podrías encontrar algunas secuencias de entre 25 y 28 que todavía cuando las maparas te dieran solo humano. Pero claro, digamos, la probabilidad de que ocurra a lo mejor es tan baja que ya no vale la pena. Yo sé que universalmente siempre aplicamos, no conozco a nadie que no aplique este corte. Pero en todo caso sería raro. Lo que ocurre cuando tienes una secuencia claramente de no sé, 20 nucleótidos es que tú la lanzas a todas las bases de datos y te da hits en todas partes, desde humano hasta bacteria, hasta ratón o lo que sea. Una sola aislada no, pero si encuentras varias de 20. Concatenarlas y con tal. Computación. Pero ¿qué solapamiento habrá en secuencias tan cortas? ¿No? Sí. Digamos, es probable que se pueda empujar la cosa un poco más. Pero al mismo tiempo, si estamos hablando de restos y de genomas tan antiguos, no esperarás que tengan la misma secuencia. Entonces, digamos, el solapamiento con humano moderno va a ser escaso, porque enseguida encontrarás mutaciones que son distintas, ¿no? No, pero para alinearlo con otras de neandertales ya encontradas antes y saber que ese cráneo también puede ser de un neandertal. Es posible, pero sinceramente es añadir un problema, pero bueno. Yo quería apuntar que el paso por el estrecho de Gibraltar no lo deberíamos descartar para momentos anteriores. Le estoy pensando en el Pleistoceno medio-medio, hace unos 400, 500.000 años, las industrias achelenses que hay en la meseta, en el interior de la península, tienen una clara conexión tecnológica con el achelense que tiene su origen en África hace 1,7, 1,8 millones en la zona de Olduvai. Hay elementos de conexión tecnológica y son claramente diferentes a lo que está pasando en el resto de Europa. O sea que no está evidenciado, no está comprobado, pero es una hipótesis que no debería descartarse, al menos para lo que significa la introducción o la expansión
del achelense en la península ibérica. Y luego voy a usar un poco, a partir de que soy lego totalmente en las cuestiones de ADN antiguo, me fascina lo de los denisovanos, siempre. Porque tú has comentado que definir cómo se ha venido haciendo en la paleoantropología relaciones evolutivas, filéticas, filogenéticas, a través de muchas veces caracteres morfológicos y con un número reducido de fósiles, pues bueno, se han lanzado muchas teorías, hipótesis en ese sentido. Pero el caso de los denisovanos es que tú mismo has mostrado, es un fragmento pequeñísimo y tampoco hay un rastro cultural, tecnológico. Yo, desde mi enfoque de prehistoriador, no veo industrias diferentes, nada tecnológico que les difiera de los neandertales. Siempre he pensado que ha sido como encontrar la aguja en el pajar, o es el paradigma de la potencialidad de este tipo de estudios, ¿no? Sí, realmente es a mí me sorprende, yo no he estado allí, pero es una cueva que está remota, aislada, pero aparentemente allí pasaba todo el mundo, porque después también hay humanos modernos que se han recuperado posteriormente, o sea que es una casualidad, a lo mejor hay otras casualidades esperando también. Lo que ocurre es que es mala suerte, sinceramente. Tenemos un hueso que no es diagnóstico, culturalmente es lo que dices tú, podría ser la misma industria, no distingue. Y en cambio, en el registro chino hay estos cráneos bien conservados, pero no tienen ADN. Entonces, estamos en una situación, bueno, curiosa, ¿no? Hola, buenas noches. Yo te quería hacer una consulta. Si los humanos, el sapiens sapiens, supongo que llamas humanos modernos, salieron de África hace 60 o 70 mil años, como has dicho, y los que estaban aquí antes ya vinieron, por supuesto, de África, ¿y a dónde fueron? ¿Cómo evolucionaron o se quedaron ahí en Burgos? Que no está mal, pero... ¿Te refieres a Homo antecesor? Sí, a dónde fueron, fue de ellos. Bueno, eso es una dificultad, desde luego, de la hipótesis de Atapuerca, claro. No sé cuál es la explicación que tienen en estos momentos. Desde luego requiere un cierto encaje de bolillos, ¿no? Porque están en Burgos, están en la península, después tienen que volver a África, se supone, y después tienen que volver a salir. Pero ya digo, el registro fósil en aquel periodo es muy incompleto y por tanto es lo de siempre, vamos a decir así, que está todo montado con media docena de restos dispersos en 500.000 de años. Sí, Carles, bueno, gracias por tu exposición. Te quería preguntar, porque has hablado del mestizaje, bueno, el cruzamiento entre neandertales y humanos, pero no has profundizado sobre la dinámica de ese cruzamiento. ¿Cómo intervenían? ¿Si era bidireccional hombres y mujeres? ¿O exactamente cómo se había producido? Porque me parece que hay suficientes datos genómicos para intentar abordar, ¿no?, la dinámica de cruzamiento. Gracias. Sí, en realidad hay muy pocos cromosomas neandertales, creo que hay 3 en estos momentos. Hay cambios en algunos genes que están implicados en espermatogénesis y podría indicar que una de las combinaciones no fuera viable. Es decir, la combinación de un neandertal hombre con mujer humana moderna es posible que fuera incompatible. Entonces podría ser que los cruces fueran entre, a ver si lo digo bien, mujeres neandertales y hombres humanos modernos. Después hay también una cosa interesante, y es que los neandertales tenían el cráneo muy alargado, mucho más que nosotros. Incluso en algunos recién nacidos neandertales, en el registro fósil se observa este rasgo. Y se ha especulado que un cráneo de tipo neandertal en una pelvis de humana moderna quizá no, bueno, desde luego no sería fácil que pudieran dar a luz, ¿no? Dar a luz a un híbrido probablemente sería también complicado. Pero ya digo,
no está claro que todas las combinaciones sean factibles, y es posible que esta que he comentado, hombre neandertal, mujer humana moderna, no fuera viable genéticamente, digamos. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, cuando hablas de datación, de posibles dataciones inferiores a los 40.000 años, la pregunta es, ¿esas dataciones, en algún caso, incluso las de 40, 41, 40 y pocos, son directos de hueso neandertal o son indirectas de fauna asociada a cultura musteriense en el mismo nivel? No, entiendo que son directas de hueso, sí, de hueso tanto de neandertal como de humano moderno. Ya que te dejan destruir un poco de hueso, esto no lo he dicho, pero hay que destruir un poco de diente o de hueso para obtener datos genómicos. Es una cantidad muy pequeña comparada con lo que se necesita para datación. Y entonces normalmente se hace un pack. Si te dejan destruir un poco de hueso para tomar para carbono 14, pues también te dejan un poco para hacer ADN. Que yo sepa, la mayoría de estas dataciones últimas de los últimos neandertales están hechas en base a los restos y también de los humanos del Paleolítico superior. Pero realmente el problema persiste, es decir, no solo desaparecen los neandertales como tales en el registro arqueológico a partir de 40.000 años, sino que la industria musteriense, a veces aparecen esas transicionales que pueden ser más debatibles, quién las hacía, pero la industria clásica neandertal también desaparece. Bueno, pues como ves, podríamos tenerte aquí días y días hablando de neandertales y genes, pero vamos a cerrar nuevamente, simplemente a agradecer a la Fundación Farmafar, la persona de José María Fernández Sousa Faro, y a nuestro conferenciante hoy, pues el hacer posible su presencia aquí, el que hayamos disfrutado de esta interesante conferencia y su amabilidad y la de ustedes. Nada más, gracias.